¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de mi Tali. Hoy tengo tiempo de no haber hecho y hoy lo voy a hacer muy contento. Un costillar ahumado en leña de nogal, pero con una barbecue a la naranja y whisky. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. ¿Y qué vamos a utilizar para esta receta? Bueno, media cucharadita de paprika, media cucharadita de pimienta recién molida negra, media cucharadita de cebolla en polvo, también azúcar morena, cuanta, la que tú quieras, y una barbecue. Yo conseguí una barbecue con chile, me gusta mucho. También necesitamos naranjas, bastantes naranjas de las cuales vamos a extraer jugo de naranja. Y yo quise utilizar un whisky con naranja. Tú puedes utilizar un ron, un brandy, un tequila, incluso un licor de tequila. O si tú lo prefieres y no ponerle nada de alcohol, también es tu gusto, no pasa nada, somos amigos, mijo. Aquí el objetivo es que tú le pongas algo. Yo la quise envinar y con un sabor de naranjita. También uno de nuestros protagonistas va a ser este costillar de cerdo gigante, me encanta. Yo usé unas spare ribs, pero ¿qué te parece si mejor le metemos dos? Que sean dos, para toda la semana, mijo, que te quepa, que te sobre, que te turda toda la semana para la familia. Muchachos, la técnica que voy a usar ahora para recordar a algunos de ustedes u otros que no la conocen es la técnica del calor indirecto, pero cuando solo tenemos asadores con tapa y no tenemos la caja ahumadora a un lado o la caja de fuego a un lado. Con un solo barril con tapa y termómetro podemos ahumar ya en nuestras casas. Recuerden que esta técnica va a utilizar algo que se llama calor indirecto. Tú pones el carbón o la briqueta en un extremo y en el otro extremo donde no hay nada es aquí donde va tu carne. Cierras la tapa y controlas las ventilas de entrada y de salida del aire. Con las ventilas de entrada y de salida del aire, tú vas a controlar la temperatura a la cual quieres llegar y tienes que dejarla en 225 o 250 grados Fahrenheit, que son temperaturas de ahumado. Tienes que buscar que la temperatura no se mueva de ahí. Una vez ahí, pones tu carne, la que vayas a ahumar, y empiezas a ahumar el tiempo que necesite tu receta. Con el puro carbón o con la pura briqueta tendrás calor, pero quieres ahumar. Cuando pones trozos de leña encima del carbón o la briqueta, esta va a empezar a despedir humo y ese humo es el que llena todo tu barril y esa cámara llena de humo es la que va a empezar a ahumar tu carne. Así que con el calor indirecto de la briqueta y el carbón vas a tener la temperatura de cocción. La leña lo que nos va a dar es el humo para el sabor y créeme que de esta manera es delicioso. Lo primero que tenemos que hacer es poner cada costillar boca arriba o con las costillas hacia arriba. Por el lado de las costillas hay una membrana que hay que quitar, como lo que lo estoy haciendo yo ahorita. Con la ayuda de un cuchillito empiezas a quitar la membrana y cuando ya tengas gran parte de ella un poquito levantada, aunque tengas guantes, se te va a resbalar. Si no tienes guantes, pues pero tantito también se te va a resbalar. Por esa razón, esa membrana yo la voy a quitar ayudándome con una servilleta blanca, una servilleta de rollo blanca o en el caso mío yo utilicé un rollo de papel canela. Con cualquiera de este tipo de papel tú lo puedes tomar esa membrana, la membrana se le pega al papel y con toda calma ahora sí la puedes agarrar y con las dos manos jalar hacia arriba, estirarla e irla quitando. Se la quito por varias razones. La primera, es una sensación chiclosa para todos tus invitados y hasta para ti también. La segunda, no le aporta nada de sabor, no sirve para nada dejarla ahí. La tercera, no va a dejar que entre huesito y huesito de costilla no se despegue una contra la otra. Y aparte, otra de las razones es que no permite la penetración del ahumado a través de la carne y un poquito del huesito entre ellos. Así que por todas esas razones, esa membrana se la tenemos que quitar. De esta manera la dejas limpia y mucho mejor para todos, te lo aseguro, te lo van a agradecer y tú también. Es el momento que estaba esperando. Abrir mi asador, tenerlo listo, tengo mis briquetas, tengo mi leña de nogal lista y voy a poner mi asador a 225 grados Fahrenheit. Por una hora voy a dejar ahumando mis costillares en esa temperatura, en ese ambiente de humo. Una vez que los pongo, voy a detenerme un ratito, lo voy a dejar y en una hora esto va a estar listo, bien ahumadito. Para empezar a hacer mi barbacoa de naranja envinada con el whisky en una cacerola ya caliente, voy a colocar el jugo de naranja que le extraje a mis naranjas.
Acto seguido, inmediatamente le voy a poner toda una botella de una barbecue. Recuerda que es la barbecue que tú quieras, el tipo de sabor de barbecue que tú hayas preferido. Yo preferiría una barbecue un poquito picosita. Ahora, después de ponerlos y que se incorporen, vamos a colocarle todos los ingredientes en polvo. La paprika, la pimienta y la cebolla en polvo. Una vez que tenemos todo listo, lo movemos un poquito y claro, después de todo esto, también es el momento de ponerle el azúcar morena. Ahora, ¿cuánta azúcar morena? Porque no te estoy dando una cantidad exacta, a tu gusto. A mí el objetivo es quitarle lo salado que pueda tener la barbecue o lo ácido y empezar a tener un toque dulce. Y es cuestión tuya qué tan dulce la quieras, ¿verdad? O qué tan picosa o qué tan salada con respecto a los condimentos. Tú jugarás con esta parte. Y ahora coronamos, en el caso mío, con el whisky de naranja. Esto también es a tu gusto. Ponle todo lo que quieras ponerle, es a tu gusto. Cosa interesante, ya pasó una hora, ya tengo ahumadas mis dos costillares. Ahora, ya están cocidas, pero no están blandas. Y aparte, sigue otro procedimiento. Yo utilizo guante de tela japonés y encima un guante látex para poder tomar caliente en los alimentos. La tela me permite que no me queme y el látex permite que no se me mojen y luego mojados con lo caliente del jugo no se me quemen. Acto seguido, yo lo que voy a utilizar es agrego miel de abeja. Esa miel de abeja se la pongo a las costillas y luego le pongo azúcar morena. Esto le va a dar una sensación un poquito dulce, muy buena. A mí me gusta mucho. Se la pongo primero por el lado de las costillas, un poco, y luego lo volteo. Y por el lado de arriba, donde está la carne, ahora sí, me doy un poco más de baño, le doy un poco más de miel, le pongo un poquito más, se lo unto y esto me va a servir como un pegamento para ahora sí ponerle un poquito más de azúcar morena. ¿Cuánto? Ponle bastante, porque ahora sí yo quiero que esté un poquito dulcecito. Al cabo, lo ahumado ya lo tiene. No me digas que no se te está antojando y no le quieres meter ya una mordida por el amor de Dios. Si yo ya no me aguanto, ya quisiera agarrarlo así aunque esté duro. Vámonos para adentro, agarro las mordidas, Padre Santo. Pero no, paciencia. Esto se va a coronar con un sabor grandísimo y con todo el paquete completo de costillas. No te desesperes. Después de haber hecho esto, ahora sí, le pongo un poquito de la barbecue que yo tengo. Se la pongo por encima y después de colocarlo, lo voy a envolver muy bien. ¿Cuántas capas hay que colocarle? Yo le voy a poner de 3 a 4 capas. Y lo que se pueda más apretado. ¿Para qué? Para que no se le salga el juguito, no se le salga la miel, no se le salga nada y se acabe de cocer en su jugo. Lo vamos a dejar otras 2 horas a los mismos 255, 250 o 225 grados Fahrenheit. 2 horas. Con esas 2 horas que vamos a lograr, que esté tierno. Porque recuerda que ahorita está cocido, pero no está blandito ni tierno. Y estas 2 horas van a servir para que absorba más jugo y para que no se nos reseque y que esté muy tierno. Déjalo 2 horas a 225 Fahrenheit. Déjalo que se ablande. Ahora sí.
Muchachos, ustedes saben que con este calor y tantas cosas por hacer, nada valdrá la pena si no tienes animación. Porque sin esto, muchachos, ¿cómo te animas a hacer tanta cosa al asador? Salud. Estos costillas ya están listos, ya pasaron las 2 horas y ya están blanditos. ¿Cómo te das cuenta? Porque desde que lo agarras, Padre Santo, están blanditos y se mueven como un libro bien blandito. Ya terminó, casi casi la espera. ¿Qué es lo que sigue? Ponles una toalla, envuélvelos y déjalos 20 minutos para que terminen. Este es el último momento para que queden bien blanditos, mijo. Llegaste hasta aquí, no te desesperes, solo son 20 minutitos, ya todos van a comer. Vamos a ver qué tenemos aquí, qué sucedió. Lo sacamos, lo metimos y lo dejamos reposar unos 20 minutos. El objetivo de haberlo puesto 2 horas en el papel aluminio en calor era para que se ablandara. Dejarlo un ratito es que se ablande un poco mejor. Mira papá, mira papá. Mira papá, qué delicia. Esto está muy caliente. A pesar de que tengo el guante japonés y el látex, está caliente. Mira papá, mira. Esto sí, así me va a gustar. Esto es una delicia. Así me gusta esto. Mira. Así me gusta esto. Ya, ¿qué te puedo decir? Ya, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño corte. Esto está calientísimo. Vamos a ver. Vamos a probarlo así tal cual como está. Pero sé que tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mira, ven. Pero fíjate. Déjame traigo la salsita. Mira. Y sí, más quieres estar aquí, ¿verdad? Dios mío, qué delicia. El barbecue picosito y la verdad, con la naranja y el toque envinado de whisky se hace una miel espesita, dulcita, muy rica con un toque de alcohol sabroso, muy sabroso. La verdad, este costillar tú lo puedes hacer en tu estufa de gas. No necesitas tampoco el ahumador si no lo tienes, no te preocupes. Esto es un festín para un fin de semana, una reunión con amigos, compañeros de trabajo, compadres, familia o tu propio gusto. Por eso yo siempre te digo que si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha, placa, ataúd o placa oriental, no te preocupes, porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastante tenemos horno. Así que todo se puede hacer.